Bienvenidos al programa Totus Tus, Todo Tuyo María, preparación para la consagración total a Jesús por medio de María, por el método de San Luis María Griñón de Montfort. Ya empezamos esta aventura, hoy estamos en nuestra tercera lección. ¿Es bueno el placer? ¿Es bueno el placer? ¿Dios creó el placer, Julianita? ¿O será que el placer es una cosa demoníaca? ¿Será que la creó el demonio? ¿Será que está mal? ¿Será que nos mandó a este mundo solo para sufrir? ¿Será que debemos huir de él como si fuera nuestro peor enemigo? Pues vamos a ver qué piensa la gente sobre el placer y quiero que prestes bastante atención porque quizá en una de estas respuestas te sentirás identificado. ¿Qué me produce placer? Comer, sexo, bailar. El amor, las relaciones con los amigos. Muchas cosas, por ejemplo, digamos, ¿qué te dijera yo? No sé, las sensaciones buenas, no sé. Pues sentir algo que nos gusta y lo que nos hace felices. La comida, las cosas bonitas, las mujeres. El placer es la dicha que uno tiene el día a día y en cada momento. Para mí es el placer, lo que estoy viviendo ya. El placer es el goce de estar haciendo algo que disfrutas. Para mí el placer es algo rico. Uy, como todo lo chévere, ¿no? Sentir algo que nos gusta y lo que nos hace felices, ¿no? Sí, es bueno el placer. Sí, es bueno. Depende del placer que sea también. ¿Cómo que no? Claro. Sí, claro. Pues sí. Bueno, gracias, chao. Bueno, y después de ver todo lo que opina la gente acerca del placer, es importante empezar aclarando que el placer en sí mismo no está mal, que el placer es una creación de Dios. Yo recuerdo una película, se llamaba El abogado del diablo, y al final el diablo, que personificaba pues una persona normal como papá de un abogado, le decía, presentándole una mujer supremamente atractiva, le decía a su hijo, mira, este placer lo creó Dios para después prohibirlo, qué cosa tan absurda. Dios cómo crea un placer para después prohibirlo. Y esa es la mentalidad de mucha gente, ¿no? Dios creó el placer y luego lo prohíbe. Y eso es un engaño completamente, Wilson. Dios no ha prohibido el placer, solo que nos pide que lo pongamos dentro de sus justos límites. Entonces, es importante aclarar que Dios ha puesto placer en diversas cosas, como por ejemplo en la alimentación, Wilson. ¿Quién no experimenta placer al comer? ¿Quién no disfruta comerse un helado, unas papas a la francesa, qué sé yo, tantos manjares que hay? Y yo creo que este placer es absolutamente lícito desde que no se desordene, ¿no? Entonces, el placer al comer persigue un fin, alimentarnos. Si no experimentáramos placer al comer, entonces nos moriríamos de hambre. Si comer fuera una tortura para nosotros, entonces ¿quién comería? La humanidad se moriría físicamente de hambre. Dios creó el placer para que comiendo disfrutemos de ese alimento y nos podamos alimentar. O sea, que el placer es un medio y como medio está muy bien. El problema es cuando lo ponemos como un fin. O quien, por ejemplo, no experimenta placer al dormir, díganme al ustedes, descansar. Pues, de trabajar una jornada de 8 horas, uno llegar a su cama bien sabroso, acostarse a dormir. Por Dios, eso es una cosa absolutamente placentera. ¿Y podríamos decir, Julianita, que eso está mal? Claro que no está mal, está bien. Es natural que el hombre descanse, es necesario para poder vivir. Igual en el placer sexual, Wilson, el sexo es algo precioso, es un regalo de Dios. El problema es cuando lo volvemos un fin en sí mismo y no lo utilizamos como un medio, ¿para qué? Para la unión de los esposos y para la procreación. Eso es lo que persigue entonces el placer en una relación sexual. Dios quiere que ese placer se oriente, se ordene hacia algo más grande. El placer en sí mismo, el placer cuando se mira obsesivamente como un fin en sí mismo, entonces desordenándose termina dañando al mismo hombre. Claro que sí. Y así, por ejemplo, como decíamos ahora, el placer al comer. Se experimenta placer al comer, claro, pero Claro cuando que se sí. desordena, se cae en un pecado que se conoce Como gula. gula. Cuando se desordena el placer al dormir, por ejemplo, al descansar, se cae en un pecado que se conoce como pereza. Y mira que todo esto le hace daño al hombre, Wilson, debilita su voluntad, su carácter, entonces nos hace casi que unos fracasados, unos incapaces de ponernos metas altas. El O sea, que nos placer hace daño a nosotros mismos. es como el fuego. ¿El fuego es bueno o es malo? Bueno, en la chimenea, ¿no? Unos fuegos pirotécnicos, Sí. para hacer los alimentos. Pero a nadie le gusta el fuego en la mitad de la sala y con la abuelita en medio de él, por Dios, ¿a quién se le ocurre? Sería Obvio una que cosa no. terrible. Lo mismo el placer sexual. El placer sexual Dios lo permite, como decías ahora, Julianita, para la procreación, para la unión de la pareja, para que este amor fecunde. Es que todo amor verdadero es un amor fecundo. Pero en cambio, cuando se desordena, se vuelve en algo terriblemente destructivo. Y el placer desordenado siempre
siempre trae consecuencias, siempre, y consecuencias nefastas, consecuencias que van a terminar dañándonos. Tú y yo hemos sido testigos de que en muchas ocasiones, cuando desordenamos el placer, sufrimos consecuencias de orden espiritual, de orden psicológico, de orden físico. Son consecuencias que van a quedar allí y que nos van a marcar. Por eso vamos a ver en este programa las consecuencias en esos 3 órdenes. Entonces el placer al comer es un placer bueno, lícito, permitido por Dios, pero cuando se desordena es terriblemente destructivo, termina haciéndole daño incluso a nuestro cuerpo, a nuestra propia salud. Este placer desordenado termina trayendo problemas de colesterol, de triglicéridos, problemas de obesidad, problemas incluso para el corazón, para la digestión. ¿Ves? Aún físicamente el placer desordenado termina dañando. De manera que el placer, Julianita, en sí mismo, el placer al comer, no está mal. Cuando se desordena ese placer, ahí es que está mal y se llama pecado de gula. Eso es la gula. Ahí sí está mal. O también, Winston, quien no experimenta placer al dormir. Como es de rico dormir después de una semana de trabajo, de trasnochos, de madrugadas, y que llega el domingo y una siestica así, descansar, eso es maravilloso y es saludable para nuestro cuerpo, nos da fuerzas para continuar, o sea que no está mal. ¿Cuándo viene el problema? Cuando dormimos en exceso y ya caemos en pereza. Es ahí el gran problema. Si todo este tipo de cosas que producen placer fueran una tortura, no comeríamos y nos moriríamos de hambre, no dormiríamos y nos moriríamos de cansancio, incluso en una relación sexual. Dios ha permitido el placer en una relación sexual y no solo lo ha permitido a regañadientes, no es que Dios dice, bueno, me tocó permitirlo. No. Dios disfruta el placer de la pareja. Dios está contento, le agrada que la pareja, dentro de un matrimonio, dentro de los estándares que Él estableció, disfruten de ese placer. Pero ese placer persigue un fin. ¿Cuál es el fin? La procreación. El fin de que ese amor, todo amor verdadero siempre procrea, siempre da vida. Todo amor verdadero siempre fecundo. Y además la unión de la pareja. Que ese esposo y esa esposa aprendan a amarse. Y ese placer les ayuda a esa unión. Pero es que ese placer se puede desordenar también. Claro que sí, o sea que Dios no prohíbe el placer es querido por Dios, pero quiere que lo pongamos dentro de los justos límites, porque lo que puede ser la experiencia más maravillosa de la vida, como es una relación sexual, puede ser también la más destructiva, por las consecuencias que puede traer, si no lo hacemos en el orden establecido por Dios. El placer desordenado entonces trae consecuencias terribles, y consecuencias que vamos a ver en este programa. Por favor, presta bastante atención porque quizá tú, quizá yo, quizá nosotros hemos sufrido ya las consecuencias del placer desordenado. El placer desordenado al comer nos lleva a la gula. El placer desordenado al dormir nos lleva a la pereza. El placer desordenado, el placer venéreo, desordenado, sexual, nos lleva a la lujuria. Y esto trae consecuencias de orden físico, de orden espiritual, de orden psicológico. Vamos a ver en este programa las consecuencias del placer en las diferentes etapas de nuestra vida, en los diferentes órdenes, para ver en qué hemos caído, y vamos a hablar también un poco de la belleza del placer ordenado, del placer puesto en su sitio, cómo nos hace de bien. Veamos en este programa el placer en el orden de Dios. Soy misionera de la comunidad Lazos de Amor Mariano. Llevo 1 año y 8 meses aproximadamente. Dentro de la comunidad le he querido regalar un tiempo a Dios para dedicarlo a llevar el Evangelio a muchas ciudades, para hacer muchos apostolados para las personas que más lo necesitan. Desde muy niña yo iba mucho a Eucaristía con mi mamá, rezaba el Santo Rosario, hasta que llegó un tiempo de mi vida, desde los 14 años hasta los 16 años, que no quería saber nada de Dios. Empecé a llevarme por las amistades, las rebeldías, era muy grosera con mi mamá. Después de que me gradué del colegio, mi papá cayó a la cárcel. Al caer a la cárcel, todo el castillo que tenía de oro que había construido se desboronó totalmente, porque me había vuelto una niña muy vanidosa, una niña que solamente era plata, solamente era superficial. Lastimosamente me volví un maniquí andando. A los 18 años me enamoré. Un muchacho, como todo, que uno siempre se lleva por lo superficial. Y duramos 4 años. Fue un noviazgo que la verdad dejaron muchas heridas emocionales, muchas tristezas. Al principio todo era hermoso, todo era lindo, pero esa felicidad no duró mucho. Yo puse todo mi sentido de vida en él, lo tuve en un alto, mejor dicho, hasta que llegó un punto como a los 2 años de la relación que yo quedé en embarazo. No me he dado cuenta para nada que estaba en embarazo.
tomé unas pastas y lastimosamente aborté. Estaba estudiando en la universidad, diseño de moda, ese ambiente es demasiado pesado. Entonces no pensaba mucho porque quería ser profesional, no quería dañarme mi cuerpo porque me había vuelto una niña, a pesar de todo, muy vanidosa. Me hacía muchos masajes, iba a gimnasio, las comidas, todo. Y al pasar el tiempo me di cuenta que lo que estaba haciendo era mal, pero mi novio me dejó y todo se derrumbó otra vez. Cuando mi mamá me vio así, tan mal, tan triste, ella me dijo, ¿por qué no vas a un retiro de Lazos de Amor Mariano? Obviamente yo no quería saber nada de Dios porque yo decía, Dios mío, pero si mi vida está tan mal, si yo he intentado suicidarme, si yo quiero, mejor dicho, salirme de lo que tengo, de ser feliz, ¿cómo vas a existir tú si tú no estás ahí en el momento que más te necesito? Pero era yo la que estaba negando esa oportunidad de abrirme al amor de Dios. Fui al retiro de Lazos de Amor Mariano. No les miento que al llegar allá no quería estar en ese lugar, pero encontré lo más grande que un alma puede hallar, que es el amor de Dios, el amor a la Virgencita María. Sentí cómo me inundaba totalmente, cómo me había destrozado la pureza que la Virgen me había regalado, porque mi vida se había vuelto hecho un caos. Y me di cuenta de que estaba mal, que estaba por el camino que no debería. La gracia de Dios es lo único que lo puede cambiar a uno, de resto nada lo puede cambiar. Me consagré a la Virgencita en 5 meses, el 13 de mayo del 2010 me consagré. Fue lo mejor que me ha pasado en mi vida, consagrarme a la mamá. Y desde ahí mi vida ha cambiado totalmente. Ya le pertenezco a ella, soy la esclava de María, porque quiero ser como ella, quiero imitarla a ella, quiero tener sus virtudes, quiero ser pura como ella, quiero mirar como mira María. Y para todo tenerla a mi lado, porque yo sé que ella me lleva donde Jesús y yo sé que donde ella esté, Él está ahí. Y si yo la aclamo a ella, aclamo a Jesús. Todo es todo tuyo, María. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo os digo que todo el que mira con deseo a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Estas son las palabras de nuestro Señor dadas en el Sermón de la Montaña, capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, donde actualiza un mandato del Antiguo Testamento. Efectivamente, el Señor en el Antiguo Testamento ya nos enseñaba que no debemos fornicar, ya nos enseñaba que no debemos adulterar. ¿Qué es la fornicación? La relación sexual fuera del matrimonio, el placer fuera del orden en que Dios lo ha establecido. ¿Qué es el adulterio? Precisamente la relación sexual de un hombre casado o de una mujer casada con otra persona distinta a su cónyuge. Esto Dios lo ha prohibido no porque algún día estaba aburrido en el cielo y no sabía qué hacer y se le ocurrió simplemente una manera de hacerle la vida imposible a los hombres y le empezó a poner una serie de reglas en el orden sexual, en el orden moral, en el orden del placer para hacerle la vida imposible. No, ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios amoroso, un Dios lleno de ternura, un Dios que sabe que si desordenamos el placer terminaremos haciéndonos daño. Semejante a un papá que le dice a su hijo, mira hijo, no te acerques a esto, no camines por acá porque te vas a hacer daño. Puede que el niño en su pequeñez, en su inmadurez, en su incomprensión, no logre entender lo que su papá le está pidiendo, pero es para su bien. Ya crecerá, ya entenderá que esto es para su bien. Efectivamente, cuando no cumplimos lo que Dios quiere, cuando hacemos las cosas fuera del orden de Dios, esto termina dañándonos en el orden físico. Cuando un par de adolescentes tienen una relación sexual y tienen casi que quitarse los pañales para tener esa relación sexual en medio de su inmadurez, en medio de su irresponsabilidad, y después la niña se asusta porque cree que está en embarazo, ella se va corriendo a hacerse una prueba y piensa que lo peor que le puede pasar es quedar en embarazo. Piensa que la peor consecuencia es quedar en embarazo fuera del matrimonio. Efectivamente, esto no está bien. Pero, mijita, eso no es lo peor que te puede pasar. Ya te hiciste la prueba de sífilis, gonorrea, herpes, clamidia, tricomono, nefritis, hepatitis, virus papiloma humano, sida. Estas enfermedades de transmisión sexual también pueden llegar a una persona joven. No pasan a las personas solamente que están en Estados Unidos, no pasan solamente a las personas que están lejos. Te puede pasar a ti, me puede pasar a mí. En este mismo momento, una persona que me está escuchando puede estar padeciendo una enfermedad de transmisión sexual que se esconde detrás de su pantalón y detrás de su propia vergüenza. Y no solamente terminará dañando tu salud,
terminará dañando la salud de las personas que amas. Recuerdo el caso de una señora que se me acerca muy triste porque odiaba a su esposo, dado que su esposo, por tener relaciones extramatrimoniales, contrajo una enfermedad de transmisión sexual. Y una vez contrajo esta enfermedad, embarazó a su esposa. Y gracias a esa enfermedad, su hijo nació sordo. Y esta señora con lágrimas me decía: Wilson, no puedo perdonar a mi esposo porque lo que me hizo afectó incluso a nuestro propio hijo. ¿Ves? Cuando el sexo se desordena, cuando el placer sale del orden de Dios, termina destruyendo nuestra propia salud. Hemos visto hasta ahora cómo el sexo es algo maravilloso, es una creación de Dios y es precioso. Pero como nos decía Wilson, puede traer nefastas consecuencias, como puede venir un embarazo no deseado, detrás de un embarazo no deseado, un aborto que trae consecuencias gravísimas para la mujer, como trae enfermedades, pero además como nacen niños fuera de un hogar, que quedan sin un papá, sin un hogar estable, una familia que es necesaria para su buen desarrollo y crecimiento, o como también el adulterio puede traer consecuencias nefastas, como la destrucción de una familia, como por un momento de placer vendes a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos y destruyes esa familia que has construido. Pero también hay que entender que el sexo tiene un gran poder unitivo, une fuertemente a las personas entre sí. Entonces, por eso vemos muchas veces relaciones entre jóvenes que ya no se aguantan, no se soportan, no quieren estar el uno con el otro, pero no son capaces de dejarse simplemente porque hay un apego carnal y es difícil salir de esa relación. Además de eso, el sexo funciona como una especie de cinta adhesiva. Si tú coges una cinta adhesiva, te la pegas en tu mano y la despegas, vuelves a hacer lo mismo durante varias veces, te das cuenta que cada vez más pierde su capacidad de adherirse. Igual pasa con la sexualidad. Si yo estoy en una y otra unión sexual, cuando llegue la persona que Dios tiene preparada para mí, el hombre o la mujer que Él ha escogido para mí, ya no seré capaz de adherirme a esa persona, no seré capaz de unirme completamente. Y por eso vemos hoy tantos matrimonios fracasados que duran 1 o 2 años como máximo. Vemos como hoy muchísimos jóvenes le piden la famosa pruebita de amor a sus novias y la niña, creyendo que con eso lo va a retener, que lo va a tener a su lado, por temor a perderlo, termina cediendo ante estas presiones que él le hace. Y esto no es así. Lo que realmente vincula fuertemente a una persona con otra es la amistad. El instinto sexual se sacia con cualquiera, una verdadera amistad no se consigue con cualquiera. Cuando los noviazgos hoy caen en tener relaciones sexuales, se pierden los espacios de amor, de ternura, de detalles, de conocimiento. Por eso hoy llegan al matrimonio y no se conocen sus defectos porque se la pasaron en el noviazgo simplemente teniendo relaciones y no se utilizó para lo que realmente era. También otra consecuencia nefasta que se ve cuando hay relaciones prematrimoniales es que si tú tienes relaciones con tu novio durante todo el noviazgo, si no son capaces de abstenerse, de sacrificarse el uno por el otro, ¿qué va a pasar cuando te cases y digamos que tu esposo tiene que hacer un viaje de 1 o 2 meses? ¿Tú qué vas a pensar? Si en el noviazgo no fue capaz de abstenerse, de sacrificarse, y si en este momento yo no estoy a su lado, entonces ¿él con quién estará? ¿Será que está siendo casto y fiel en ese momento? Claro que no, y por eso vienen también los celos. Pero la consecuencia más nefasta de todas en esto es que la fornicación y el adulterio son un pecado mortal, un pecado que nos aparta de Dios, que contamina el amor, que nos deja amar con pureza, que nos aparta del verdadero amor de Dios. El placer fuera del orden que Dios lo puso afecta a nuestro cuerpo. Efectivamente nos afecta físicamente, pero también afecta a nuestro espíritu, también afecta a nuestra alma, afecta a nuestro ser trascendente. Cuando una persona vive lejos del orden que Dios estableció, cuando una persona vive lejos del reglamento de Dios, cuando una persona vive de espaldas al Evangelio, cuando una persona vive en unión libre, en fornicación, entonces está alejándose cada vez más de Dios, se aleja de la comunión, se aleja de la oración, se aleja del Santo Rosario, se aleja en general de la presencia de Dios porque siente que no está cumpliendo su plan, que no está cumpliendo su voluntad y siente de alguna manera que no es digno de acercarse a Él. Nada más contrario a eso. Dios siempre tiene los brazos abiertos para acoger a la persona que quiere arrepentirse. Recuerdo el caso de esta mujer prostituta que le trajeron pecando. El Señor no la despreció porque estaba allí pecando. Es más, todo lo contrario. Cuando estas personas la iban a apedrear, el Señor dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos se fueron. El Señor miró a esta mujer con inmensa compasión y la levantó de allí, como quiere hacer contigo hoy. El pecado te está dañando, el placer desordenado te está llevando a un pecado que te está hiriendo, que te está alejando de Dios, que no te deja comulgar, que no te deja orar. Y Dios hoy quiere con su inmensa compasión levantarte con su amor. Él quiere decirte: ven, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. No simplemente vete así,
No simplemente vete y sigue en lo tuyo. No simplemente no te acuso para que sigas pecando. Vete y no peques más, porque el Señor sabe que esto también afecta finalmente tu corazón. Efectivamente, una persona que vive lejos del placer como Dios lo ha instituido, físicamente, espiritualmente y emocionalmente también termina dañándose. Pierdes la capacidad de amar, pierdes la capacidad de entrega generosa. El amor tiene como fundamento, como esencia, el sacrificio, la capacidad de inmolación por la otra persona. Un amor oblativo, un amor que se inmola, un amor que está más dispuesto a dar que a recibir. No el amor egoísta que está siempre dispuesto a recibir, que está dispuesto a saciarse solamente con el placer que la otra persona le puede dar. No, es un amor que se sacrifica. Cuando uno pregunta a una persona quién es el ser en la tierra que más lo ama, entonces se le viene a la cabeza la mamá. Mi mamá es la persona que más me ama. ¿Por qué? Porque mi mamá está dispuesta a esperarme a las 3 de la mañana. Mi mamá está dispuesta a recibirme después de que estoy en una borrachera, en una farra, que llego todo vomitado. Mi mamá está allí porque me ama. El sacrificio de mi mamá es el que yo valoro. El amor se valora en la medida que es capaz de sacrificarse y de darse, no en la medida en que es capaz de dar y recibir placer. El placer, cuando se ordena, es bueno, cuando se desordena es malo. Cuando contemplamos a Jesús muriendo en la cruz, entendemos que Él nos ama. ¿Por qué? Porque su sacrificio, sus brazos abiertos en la cruz, nos están manifestando el acto de amor más sublime que se puede tener. Amor es más parecido a sacrificio que a placer. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Es decir, que el ordenar el placer, el vivir en la pureza y en la castidad, nos permite ver a Dios en todo y en todas las personas, Wilson. Sí, una persona limpia de corazón, una persona que no utiliza el placer como un fin, sino como un medio, es una persona que ve a un niño y ve a Dios en él, ve a una mujer y ve a Dios en ella. Todo lo que ve no está viendo sino la obra de Dios y no cosas para satisfacer su propio egoísmo. Pero otro fruto del orden del placer es precisamente la libertad interior. Que a pesar de estas personas que necesitan de estar masturbándose, necesitan la pornografía, necesitan estar en una prostitución, en otra, para ser felices. No, el placer ordenado da una libertad tremenda en el corazón. La castidad, el orden, la pureza, da una altura, una paz en el corazón enormes que es capaz de alcanzarla solo aquella persona que ve el placer como un medio y no como un fin en sí mismo. Y también es muy importante entender que la pureza y la castidad nos capacitan para amar, para saber entregarnos por el otro, mientras que el placer desordenado nos centra en nosotros, nos hace egoístas. Por esa razón hay que ordenar todos los placeres. Y si es que vives en adulterio, debes dejar esas relaciones ilícitas y amar a tu esposa, a tu esposo. Si es que vives en fornicación, debes dejar esa impureza y empezar a amar como Dios quiere que amemos. Si Él te dijo no lo hagas, Él sabe por qué lo pide, muchacho. Vas a aprender a sublimar tu amor, vas a darte cuenta que el amor verdadero es más sacrificio que placer. Y definitivamente, para empezar una vida conforme a la voluntad de Dios en el orden del placer, hay que empezar por orar. Eucaristía, Santo Rosario, todo tipo de oraciones que te sirvan la intimidad con el Señor. Hay que empezar con la confesión, pedir a Dios la gracia que nos limpie de todo tipo de impureza y empezar a vivir en ese orden. Hay que pedir a Dios la gracia de la pureza en la mirada, de no estar viendo por ahí lo que no debo, porque las malas miradas despiertan los bajos instintos. Hay que pedir a Dios la gracia de una verdadera devoción a la Virgen María, que es la que va a lograr en tu corazón y en el mío que vivamos ese orden que Dios estableció para tu felicidad y para la mía. Bueno, se nos acabó el tiempo y como siempre decimos, vamos a Jesús. Por María. Dios les bendiga.